Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Pudimos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento Brigadas de Emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica, Cultura Preventiva. Hoy no solo estamos acá para escuchar información, venimos a entender mejor lo que hacemos y aprender de forma clara y útil. Soy Diana Álvarez y los voy a estar acompañando durante esta sesión. Para iniciar el espacio de hoy, quiero compartir con ustedes un dato curioso sobre la gestión del turismo. ¿Sabían que en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, uno de los destinos naturales más visitados del mundo está sentado directamente sobre un supervolcán activo? De antemano quiero pedir disculpas, estoy algo enferma. Bueno, si no sabían, les cuento que a pesar de que la zona registra miles de pequeños terremotos al año y tiene fuertes fuentes termales a temperaturas mortales, el parque recibe de forma segura a más de 4 millones de turistas anualmente. Esto nos demuestra una gran verdad. El éxito de un destino no depende de que el riesgo sea cero, sino de la capacidad humana para monitorearlo y planificar en consecuencia. Precisamente para aprender sobre esto, estamos hoy en la Comunidad Nacional de Conocimiento en Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, pidiendo la sesión número 3, Turismo bajo presión, cómo planificar rutas, eventos y servicios en zonas de riesgo. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Santiago Aristizábal Molina. Él es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud ocupacional y magíster en gestión del riesgo y desarrollo. Es empresario, miembro de juntas directivas y conferencista con más de 19 años de experiencia como asesor y gerente general, apoyando estrategias para la gestión integral del riesgo ante emergencias y desastres. Doctor Santiago, gracias por estar aquí, de verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. Hola Diana, buenos días a todos. Como siempre, todo un honor poder compartir este espacio con ustedes, esperando que te mejores pronto. Y bueno, pues el pico respiratorio está muy duro últimamente. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esta conferencia del día de hoy. Esperemos que sea de su agrado y como les venía diciendo Diana, pues hoy vamos a continuar con nuestro tercer tema de nuestra ruta de conocimiento, en donde es pues turismo bajo presión, cómo planear rutas, eventos y servicios en zonas de riesgo. Esperamos pues que sea de su agrado y estos son los 8 temas que vamos a tener durante este año. Continuamos con la evaluación. Diana, por favor, gracias. Claro que sí, doctor Santiago. Queremos saber sus conocimientos previos a los que los participantes tienen sobre el tema de hoy. Los invitamos a estar muy participativos. La primera pregunta que tenemos, la planificación de rutas turísticas debe A, seguir modas, B, maximizar afluencia o C, integrar riesgo y vocación. Esperaremos unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, seguir modas, obtuvo un 5%. B, maximizar afluencia, 10%. C, integrar riesgo y vocación, 85%. Vamos entonces con la segunda pregunta. Las normas sirven para A, definir mínimos aceptables, B, reemplazar criterios, C, evitar análisis. Esperaremos de nuevo unos segundos a que ustedes nos den su respuesta en pantalla y volvemos con los resultados.
Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, definir mínimos aceptables, 73%. B, reemplazar criterio, 19%. Y C, evitar análisis, 8%. Vamos con nuestra última pregunta. Evaluar capacidad permite: A, ajustar uso y respuesta. B, aumentar demanda. C, eliminar controles. Esperaremos en unos segundos a que ustedes den sus respuestas y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron así. A, ajustar uso y respuesta, 86%. B, aumentar demanda, 12%. Y C, eliminar controles, 2%. Muy bien, gracias a quienes hicieron parte de este sondeo inicial. Ahora sí, iniciemos esta sesión. Doctor Santiago, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. ¿Tienes el micrófono apagado, doctor? Gracias, Diana. Gracias a todos, gracias por las respuestas. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar durante la conferencia. Y bueno, vamos a iniciar con la primera frase y es pues, en el turismo el riesgo no aparece cuando ocurre la emergencia. El riesgo se construye o se gestiona desde la forma en la que leemos, planificamos y ocupamos el territorio. Recuerden que en conferencias pasadas hemos hablado mucho acerca de la organización del territorio, de los planes o esquemas de ordenamiento territorial que pueden estar al interior de cada uno de los municipios o departamentos. Y este pues es un punto clave que se tiene que tener en cuenta al momento de poder ejercer temas de turismo o turismo aventura en los municipios o departamentos de nuestro país. Vamos a tener algo del contenido. Esto es 4 puntos principales. El riesgo como condición del territorio. Planificar el turismo es planificar el territorio. Riesgos como experiencia, el desafío del turismo de aventura. La corresponsabilidad entre los operadores, el Estado y los turistas. Y vamos a tener como objetivos los siguientes 3 objetivos. 1, cambiar la mirada sobre el riesgo en el turismo. 2, fortalecer los criterios para la planificación del turismo en zonas de riesgo. Y 3, promover una cultura de corresponsabilidad y prevención en los temas de turismo. Y es así como tenemos algunas noticias que se han presentado últimamente en nuestro país. Tenemos ciertas noticias frente a reuniones y trabajos que se hacen desde la institucionalidad para poder tener mejor ordenado el territorio, para poder tener algunas normas más claras frente a los temas de turismo. Pero igual también tenemos algunas noticias frente a situaciones que se presentan o se han presentado en algunos de los destinos turísticos de nuestro país. Entonces tenemos aquí algo acerca pues, de algunos naufragios que se presentaron en el cañón del río Guajaré en su momento, también algo del Parque Nacional Tayrona, también algo de los temas de volcanes en el Nevado del Ruiz y en el Nevado del Tolima. Y acá vemos cómo pues, es una dinámica muy rápida que se puede presentar frente a diferentes cambios en nuestra geografía y también frente a los eventos amenazantes. Y nuevamente, como siempre, retomamos la Ley 1523 en nuestra conferencia y son los procesos de la gestión de riesgo, que en este caso aplica supremamente importante y aplica de una forma muy específica y hay que detallar muy bien cuando nosotros hacemos unos planes de contingencia, unos planes de gestión de riesgo para el sector turismo, para cada actividad económica que se vaya a hacer dentro de este sector turismo. Es muy importante volver a refrescar los procesos de la gestión de riesgo de la Ley 1523. 1, el conocimiento del riesgo. 2, la reducción del riesgo. Y 3, el manejo de la emergencia y el desastre. Y nuevamente nos enfocamos mucho más en la identificación de las amenazas, en donde tenemos varias amenazas de origen natural o antrópica. Y tenemos que empezar a pensar mucho más a profundidad cuáles son las amenazas de origen natural que se pueden llegar a presentar en la actividad que nosotros estemos haciendo cuando hablamos de turismo, si es una actividad de rafting, si es una actividad de escalada, si es una actividad de rappel, bueno, en fin, todo el abanico de posibilidades que podemos llegar a tener. Revisamos todo el listado de amenazas de origen natural, pues en donde tenemos varias que hemos conversado en ocasiones anteriores y que tal vez más adelante vamos a conversarles. De origen antrópico tenemos todas las que son intencionales y no intencionales. Antrópico es todo lo generado por el hombre, tanto a nivel intencional o no intencional. Y vamos a recordar un poco que el riesgo en la gestión de riesgo ante emergencias y desastres está dado mínimo por la combinación de 2 variables, amenaza, vulnerabilidad. Si alguna de estas dos desaparece, no habría nivel de riesgo. Entonces, si esto fuera una fórmula matemática y 4 por 2 es igual a 8 y quisiéramos que este número 8
tienda a ser cero, pues lo más importante sería disminuir este número 4, que sería la amenaza, a cero. Sin embargo, hablando ahorita en temas de turismo, pues las amenazas de origen natural son muy difíciles pues, de eliminar a cero, ya que pues estamos en este entorno, entonces no vamos a poder trabajar mucho en ese elemento. Sin embargo, sí podemos trabajar mucho en la vulnerabilidad y de qué forma nosotros podemos ser menos vulnerables a la materialización de una amenaza. Y en ese sentido, nosotros hasta el día de hoy traemos una invitada muy especial. Ella se llama Alba Cruz Alvarado. Alba es invitada y es guía de turismo con 18 años de experiencia en San Sebastián de Mariquita, líder del desarrollo de turismo cultural y de naturaleza en el norte del Tolima y referente de la ruta Mutis, con reconocimiento nacional e internacional. Entonces, bueno, Alba, si estás conectada con nosotros, te damos la bienvenida y vamos a conversar un poco contigo frente a estos temas. Muy buenos días a todos. Bien, Alba, te oímos bien. Perfecto. Listo, Alba. Bueno, pues bienvenida, Alba. Muchas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Estuvimos hablando un poco acerca de la ley 1523 a muy grosso modo, sin embargo, en varias conferencias anteriores hemos hablado acerca de la ley 1523 y la identificación de amenazas y vulnerabilidades. Y queremos saber un poco desde tu experiencia cómo el sector turismo piensa diseñar, cómo se diseña una ruta, de qué forma, cuáles son las piezas básicas que se deben tener en cuenta claras desde el principio para poder diseñar una ruta de turismo, qué personas se van a llevar y demás. Cuéntanos un poco cómo la diseñan ustedes desde la amplia experiencia que tienes tú. Quedó sin señal. Listo. Bien, creo que tenemos dificultades de señal con Alba, pero bueno, por ahora vamos a continuar. Si Alba retorna, vamos a ver cómo logramos. Si no, también tenemos otra invitada que nos va a acompañar también, pero bueno, vamos a continuar entonces mientras mejoramos el tema de señal. Entonces, pues en nuestro país tenemos, Colombia pues es como un destino construido sobre territorios muy complejos. Como lo hemos hablado en ocasiones anteriores, es el segundo país más biodiverso del mundo. Hay 91 ecosistemas distintos, hay presencias de nevados, páramos, selvas húmedas, costas caribes, pacíficas, zonas sísmicas y volcánicas. Entonces tenemos toda una variedad grandísima de diversidad que nos genera muchos retos al momento de poder diseñar rutas de turismo, para poder saber cuáles son los requisitos para poder llegar a tener estas rutas de turismo, cuáles son los prerequisitos de las personas que van a asistir, por cuánto tiempo nosotros vamos a tener a estas personas bajo nuestra custodia, por así mencionarlo, y de qué forma nosotros podemos llegar a activar protocolos de respuesta a emergencias en dado caso que se llegue a presentar una situación de emergencia con los turistas que nosotros vamos a llevar como operadores o como responsables de la actividad turística. Y es así como tenemos pues dentro de la Unidad Nacional para Gestión de Riesgo, perdón un momentico. Según la Unidad para la Gestión del Riesgo, Colombia está expuesta simultáneamente a diferentes amenazas, principalmente geológicas, hidrometeorológicas y concentración masiva de personas. Y es aquí donde tenemos pues varios retos para poderlo generar. Si no estoy mal, ya está con nosotros también Natalia. Natalia también nos va a acompañar y ella también desde su experiencia en el sector turismo nos puede indicar un poco acerca de cómo se hacen esas planeaciones acerca de la ruta. Hola Natalia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Desafortunadamente con Alba tenemos problemas de red, pero pues estás tú también acompañándonos el día de hoy y cuéntanos pues un poco desde tu experiencia cómo se pueden planear y diseñar esas rutas que nosotros podemos utilizar para un turismo responsable. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Santiago, también por la invitación. A todos también, pues, por estar conectados en este evento que yo creo que para nosotros hoy hablar de un turismo que contempla la gestión del riesgo hace parte vital de las actividades o de los propósitos que tiene el turismo, no solamente como un ejercicio comercial, sino también claramente como un ejercicio de sostenibilidad. Entonces, pues voy a procurar de pronto ser muy concreta, pero ahí no me vas guiando, Santiago, con el tema también. Nosotros
y lo mencionabas ahora en la apertura de la conferencia, hablamos de la ley 1523, que además nos obliga a cambiar un punto de partida, porque ya no diseñamos el turismo, como lo decía, desde la oportunidad económica o desde un atractivo turístico bonito, que es de pronto lo que desde la parte del turista lo ve así, sino desde la comprensión del territorio como un sistema vivo, donde hay riesgos, límites y obviamente también unas capacidades que lo vamos a conversar un poquito más adelante. La ley en este sentido es muy clara y es que la gestión del riesgo es un proceso que es permanente y que atraviesa la planificación, de la planificación al desarrollo. Y pues el turismo en este caso hace parte de ese desarrollo y eso significa que una ruta turística no puede pensarse de una manera aislada desde del ordenamiento territorial, ni de la gestión ambiental, ni de esa realidad social del lugar que nosotros estamos contemplando como un atractivo turístico. En la práctica, yo creo que yo veo 5 piezas claves. La primera, como lo trae también a colación la ley 1523, es el conocimiento del riesgo. Ahí nosotros debemos estudiar las amenazas naturales, las dinámicas climáticas, la accesibilidad que tiene el destino y claramente también los tiempos de respuesta que tenemos en caso de que se presente una emergencia. La segunda podría ser la articulación con los instrumentos de planificación, que esto es una herramienta que generalmente en el ejercicio comercial a veces no se tiene en cuenta y acá hablo de cómo integramos el POT o en el caso que lo hablábamos con Alba, el PBOT, y esto tiene que ver con las categorías de los municipios, donde ya están definidas esas zonas de riesgo, también el uso del suelo y las restricciones que pueden llegar a tener los lugares que nosotros estamos contemplando convertirlos en atractivos turísticos. Sí. Muchas veces hay información para evitar esos errores. En una tercera, hablamos de pronto de una vocación de turismo. Me gustaría detenernos un momentico ahí, Natalia, frente a los temas del ordenamiento territorial y es muy importante volver a aclarar que hay también normatividad en nuestro país frente a la inclusión de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. Y esto es supremamente importante, ya que si nosotros no basamos el ordenamiento territorial de un territorio, ya sea un esquema de ordenamiento territorial, un plan básico de ordenamiento territorial, un esquema o un PBOT, pues tenemos que tener mucho énfasis frente a qué es lo que vamos a nosotros a poder hacer en nuestro territorio, cuáles van a ser las zonas rurales, cuáles van a ser las zonas urbanas. Y si recuerdan, en algunas conferencias anteriores nosotros tenemos ciertas posibilidades de tener algunos mapas muy claros y muy bien determinados. Sin embargo, las escalas que nosotros debemos realizar pues van desde unos estudios básicos hasta unos estudios detallados. Y en los estudios detallados es muy importante y como bien lo dice su nombre, detallar exactamente muy bien a una escala mucho más amplia, donde vamos a tener unas posibles acumulaciones de factores detonantes para una remoción en masa, para también tener una posibilidad de pronto de una avenida torrencial o de una inundación y demás. Basados en esta mancha del territorio, nosotros tendríamos que tener en cuenta para poder diseñar estas rutas, como bien lo venías mencionando tú. En ese sentido, pues hemos encontrado en algunos municipios de nuestro país, pues que tal vez desde el ordenamiento territorial no, pues no está desarrollado o muy bien desarrolladas estas rutas. Y normalmente cuando vamos a hacer turismo ya las rutas están construidas. ¿Tú qué consideras que cómo se deben hacer cuando, o sea, nosotros normalmente ya vemos las rutas construidas, ya se está haciendo, ya se están haciendo ahí, ya están las rutas hacia las cascadas, las rutas hacia los ríos, las rutas hacia el avistamiento de aves? Pero ¿qué pasó antes de o cómo funciona esto en el desarrollo del turismo? Bueno, Santiago, esa es una pregunta que es también muy interesante y es que un atractivo turístico no es automáticamente una ruta y eso a veces de pronto se nos olvida por lo que tú dices. Cuando ya estamos en acción, simplemente entramos a disfrutar del atractivo, pero el proceso normalmente empieza con un reconocimiento del atractivo, ya sea natural, cultural o histórico, pues como lo vamos a ver de pronto más adelante, de aventura,
Después de eso viene una etapa que consideramos muy crítica y es si el atractivo tiene esa vocación turística, es decir, si tiene las condiciones reales para poder recibir visitantes sin poner en riesgo ni al territorio ni a las personas. Ahí entran variables como la accesibilidad del sitio, que se las mencionaba también antes, la fragilidad ambiental, la capacidad que tienen las comunidades para poder atender este tipo de turismo, la infraestructura, y pues claramente también ahí es donde entra en juego el riesgo. Esto está muy alineado con lo que se plantea con las políticas públicas de turismo en Colombia y pues lo que hablamos en los territorios para el bienestar, que no es solamente para el consumo, y esto es una de las nuevas banderas que nosotros tenemos en el turismo. Después de eso ya viene pues ya cómo se diseña la ruta, los recorridos, los tiempos, los puntos de descanso, los grupos máximos, los protocolos que de hecho creo que lo estuvimos mencionando fuera de cámara con algunas de los ejemplos que ha hecho tu empresa. Y pues aquí es donde aparece un poco el concepto clave y que pocas veces se comunica, y es la capacidad de carga. Seguramente también lo vamos a ver, y esto no es solamente cuántas personas caben o pueden visitar un lugar, sino cuánto puede soportar ese territorio sin deteriorarse y sin aumentar el riesgo. Hoy este concepto está respaldado por la ley 2086 del 2020 y por la política de turismo sostenible. Cuando este proceso se hace bien, regularmente la ruta se consolida. Cuando se saltan alguno de estos pasos, es probable que la ruta, o no es probable, la ruta van a ser frágil y bajo presión, como lo dice esta sesión, y pues cualquier falla se amplifica, Santiago. Bueno, muy bien, muchas gracias. Igualmente, pues entonces tenemos también diferentes tipos de turismo en el país. Tenemos algunas categorías que se vienen dando últimamente en la historia pues, de nuestro país. Tenemos algo acerca del turismo naturaleza, tenemos también algo acerca de ecoturismo y también tenemos el turismo de aventura. Y es ahí donde hablábamos pues, de la heterogeneidad de nuestro país frente a hacer turismo, y cada uno de estos escenarios también genera ciertos riesgos y ciertas necesidades. Igualmente, también tenemos el turismo rural y comunitario y tenemos el turismo urbano y de eventos. Entonces, en este sentido, pues tenemos todo un abanico muy, muy grande frente a el tipo de turismo que pueden hacer las personas que vienen a nuestro país. Uno, pues personal extranjero o personal también nacional. Pero también tenemos toda un abanico de edades, condiciones físicas, también de algunas dificultades de movilidad que pueden llegar a tener las personas. Entonces podemos ver ahorita pues un turismo muy famoso que está surgiendo urbano en Medellín principalmente y en otras ciudades del país también, donde están empezando a visitar ciertos puntos de la ciudad que pueden considerarse como neurálgicos, pero ya se han vuelto un tema de turismo bien interesante. Y todo esto cambia mucho cuando vamos a hacer algo de turismo de aventura frente a rafting, montañismo, senderismo, alta montaña, canopio, torrentismo también. Y entonces surge una pregunta, Natalia, y desde tu experiencia es, los responsables de la seguridad de estos turistas, ¿es solamente de los operadores de turismo o quién más influye para poder tener un turismo seguro y una actividad segura en este abanico tan grande que tenemos de turismo en nuestro país? Bien, bueno, Santiago, esto incluso yo me atrevería a decir, y de pronto me disculpan también si suena así, pero desde el propio turista tiene una responsabilidad supremamente grande en los temas de seguridad. Eh, y empieza por esa verificación que debemos hacer. Veíamos en las noticias que en muchos casos se han presentado desenlaces desafortunados porque muchas veces contratamos de pronto empresas que no están certificadas. Entonces aquí vienen las normas técnicas, las políticas y la legalidad que nosotros manejamos en estos aspectos. Nosotros aquí tenemos los operadores turísticos, tenemos las agencias de viajes y nosotros como guías, cada uno tenemos una norma técnica que nos da una directriz para poder operar y poder tener de hecho, la idea de decidir en qué momento tenemos que tomar acciones sobre tanto el territorio como el ejercicio
en el que se está desarrollando la guianza turística. Entonces, tiene unas implicaciones también obviamente legales, económicas, reputacionales, que no debemos desconocer, pero que a la final no tienen vuelta atrás cuando ya se han materializado en una emergencia médica o en una emergencia que implica digamos, las situaciones ambientales. Entonces, sí, aquí tenemos responsabilidad todos y se plantea, de hecho, dentro de esa consolidación de la ruta, estos escenarios, como les comentaba, y los plan B, porque pues la responsabilidad de nosotros es mantener a nuestro grupo de turistas a salvo, tanto en el ámbito de seguridad urbana como en el ámbito de la seguridad ambiental y en todos los escenarios. Entonces, aquí todos compartimos una responsabilidad. Claramente, como lo mencionabas, tenemos un gran abanico de turismo, que de pronto vuelvo y digo, esto no es muy visible, pero cuando estamos estudiando sí tenemos que verlo. Y creo que el tema, por ejemplo, hoy ya nosotros en el área tenemos nuestras, además de las normas, también una ISO que está muy alineada con los deportes extremos o el turismo de aventura, ¿sí? Hoy, incluso el tema de las cabalgatas se consideran dentro de las actividades de turismo de aventura. Y pues las normas finalmente están hechas sobre todo pues como para darle esa gestión al riesgo para que no se vuelva incontrolable, porque en el turismo de aventura, por ejemplo, el riesgo hace parte de la experiencia. No es para quitarle la emoción, sino para poderlo gestionar. Ok, bueno, súper, muchísimas gracias. Y entramos aquí en este tema de la seguridad turística contemporánea, en donde estábamos viendo pues que anteriormente principalmente los temas de seguridad eran o se enfocaban principalmente en temas de orden público en nuestro país. Esto ha venido cambiando, volvió a subir, volvió a bajar y demás, pero pues antes hablábamos solamente de la seguridad del turista frente a temas de orden público, algún tipo de presencia de grupos armados en algunas zonas y demás. Sin embargo, pues este concepto ha venido cambiando a lo largo del tiempo y nos hemos dado cuenta que no solamente es un tema de seguridad de orden público, sino también todas las diferentes variables que nosotros tenemos que contemplar para que estos escenarios sean seguros, en donde ya intervienen también los temas de ordenamiento territorial, como lo hemos venido hablando, pero también tenemos que estar pendientes de los sistemas de alerta temprana que pueden llegar a tener los territorios, si hay o no hay sistemas de alerta temprana en nuestros territorios. Y este es un tema que hemos venido reforzando en nuestras últimas conferencias, ya que los sistemas de alerta temprana son demasiado importantes y lo vamos a ver un poco al final de la conferencia en un caso ya puntual de un evento, pero los sistemas de alerta temprana de nuestro país para proteger esta actividad económica que es el turismo y proteger a los turistas que van a nuestros territorios es supremamente importante. Voy a hacer un paréntesis para recordarles que estamos respondiendo las preguntas en el chat que ustedes tengan y nos pueden ir mandando las preguntas en el chat de tal forma que podamos ir respondiendo preguntas. No sé, Diana, si tenemos alguna pregunta. No he podido ver, pero pues si tiene alguna pregunta, pues nosotros estamos pendientes para responderla también. No, Doc, por el momento no tenemos. Listo, muchas gracias. Entonces, en esta seguridad turística contemporánea, pues entonces vemos que vamos a poder enfocarnos mucho más desde la ley de la gestión de riesgo, en donde, como bien lo decías, Natalia, pues esta es una responsabilidad de todos y no solamente de los operadores de turismo, sino también de los mismos turistas que van a realizar estas actividades. Entonces, yo como turista tengo la responsabilidad de conocer cuáles son mis limitaciones o no, llevar mis medicamentos o no llevar mis medicamentos, saber si llevo a un menor de edad a una actividad que de pronto no es para menores de edad, si alguien en mi familia tiene alguna dificultad de movilidad e igual quiero hacerlo. Y aquí entra este punto que mencionabas del turismo bajo presión. Y es, bueno, tenemos un grupo de 15, 20, 30 personas que llegan a hacer determinada actividad, digamos que rafting, pero dentro de este grupo de 15 o 20 personas hay personas con una muy avanzada edad o tal vez algunas personas con una limitación física, mental y demás, pero a pesar de que el operador turístico en ocasiones les menciona que puede existir alguna posibilidad de riesgo, que tal vez es mejor no hacerlo,
en ocasiones empiezan a tomar la decisión de entonces no vamos a hacerlo con usted y nos vamos, todo el grupo se va para otro operador turístico. Y esto pues nos genera mucha presión frente al sector económico, pues que necesita tener esta actividad económica, pero también esas dificultades que puede llegar a tener las personas que hacen esta actividad. En ese sentido, Natalia, ¿hay algunos protocolos, algunos procedimientos que tú consideres que se deban aplicar en este tipo de actividades? ¿O cómo podríamos educar un poco más al turista o cómo poder aligerar un poco esta presión frente al turismo de, bueno, pierdo esta actividad, pierdo este dinero y no importa, me arriesgo a que de pronto vayan en mi balsa personas que no deben ir? ¿O cómo has visto tú que puede funcionar esto en tu experiencia? Bueno, sin duda, también aquí es importante partir desde, lo mencionaba hace un rato, desde la legalidad y a veces eso es un poco complejo también para el turista entender todo porque pues bueno, uno va es al disfrute, a gozar de su actividad y pues ponerse a hacer de pronto actividades previas no sería parte del paquete que yo quisiera. Pero ya hoy en día nosotros desde la organización, desde Fonturi, desde la legalidad, como decía, tenemos una plataforma en la que podemos como turistas ingresar a consultar si la empresa está legalmente constituida, si tenemos obviamente las certificaciones correspondientes, porque hoy el turismo de aventura, por ejemplo, tiene que tener una certificación y eso tiene unos costos. Entonces, si una empresa no, es decir, no contempla estas inversiones para contemplar la seguridad, y la seguridad está incluso en los equipos, en los protocolos de atención, en el análisis previo de las condiciones, pues difícilmente puede garantizarme, digamos, una atención. En una noticia de pronto tú lo veías y es una persona que estaba haciendo ascenso al Nevado, pierde la vida y empiezan a salir muchas aristas de cuál es realmente o dónde está la culpa. Y incluso si entramos a analizar, esta persona no iba con un guía certificado, probablemente, y lo dicen en las noticias, era un familiar. Entonces, cuando nosotros entendemos que todas las actividades de turismo y en general, cuando hablamos de riesgo, esto es transversal a todo, tienen unas implicaciones, debemos tener muy presente este aspecto de poder hacer esas consultas. Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de que en Internet todo lo sabemos. Ustedes entran a Google y pueden ver cuáles son las calificaciones o los comentarios que tienen estas personas que ya han vivido la experiencia, y eso también nos puede dar una noción muy cercana de qué es lo que nos vamos a encontrar, ¿sí? Entonces creo que esa podría ser una ruta, de hecho la más sencilla, digo yo, verificar dentro de los sistemas de información que tienen hoy en día el turismo, cuáles son esas certificaciones que deben tener y que todo esté al día. Ustedes las pueden solicitar, o sea, a veces nos da pena, pero ustedes pueden escribir a la agencia, hey, yo necesito que me regales información, debemos ir con un seguro o una póliza cuando vamos a este tipo de actividades, entonces también la podemos solicitar. En estos casos, a veces por pena o por desconocimiento o por lo que sea, omitimos estos pasos y ponemos en riesgo nuestra vida y la vida de nuestra familia. Entonces, es una invitación y creo que es parte de lo que nosotros en el turismo promovemos, y es también una cultura de autocuidado, porque eso nos facilita a nosotros como guías el ejercicio, ¿sí? El ejercicio cuando estamos ya dentro del recorrido turístico. Súper, muchísimas gracias. Y en ese sentido, pues también es responsabilidad de los turistas poder verificar estas certificaciones y demás. Normalmente la planificación del viaje a nivel familiar en ocasiones no es mucha y en ocasiones dicen, bueno, vamos a X destino y allá vemos con quién hacemos esa actividad. Sin embargo, como bien lo mencionas tú, ahorita tenemos muchas fuentes de información, mucha facilidad de acceso a Internet también desde nuestro celular. Entonces podemos empezar a planear nuestro viaje y que el turismo responsable también parta desde los turistas, decir, bueno, ¿a dónde voy a ir? ¿Con qué operador me voy a comunicar? Hay 3, 4, 5, 6 operadores
cuál operador de estos si está certificado o no. Igual como sucede en nuestro ambiente de temas de seguridad y salud en el trabajo, en donde pues para hacer un trabajo seguro en alturas hay que tener una certificación. Esa certificación la tuvo que haber dado una entidad que esté certificada y que esté avalada para poder emitir este tipo de diplomas y certificados. Entonces es muy importante que también, inclusive para el tipo de turismo que nosotros vayamos a hacer, también tengamos muy en cuenta esto, cuál va a ser nuestra ruta de por dónde vamos a viajar, si vamos a viajar por tierra, por aire, con qué operador turístico nosotros vamos a interactuar, el operador turístico tiene algún protocolo de respuesta a emergencias o no. Todo esto es muy importante para nosotros, pues poderlo abordar antes de. Y acá estamos viendo en pantalla unos momentos de la gestión de riesgo en turismo en donde, pues antes, pues se vende un plan, se abre la ruta, se reciben visitantes, y antes de que haya una emergencia, también durante un cambio climático puede presentarse súbitamente y es donde también responsablemente los operadores turísticos pueden decir, mire, efectivamente no podemos salir en la balsa o no podemos salir a esta caminata o no podemos subir a este nevado porque el clima cambió y no se puede. Y ahí es muy importante pues que el turista también logre aceptar que eso puede llegar a pasar, que la actividad no se va a desarrollar, que la actividad se tiene que parar. Igual, pues en nuestro ámbito de trabajo, cuando nosotros hacemos un stop work en donde se frena la actividad por alguna condición de riesgo, así también sucede en las actividades turísticas o debería suceder en las actividades turísticas. ¿Crees tú, Natalia, que en este sentido ha sido fácil o no que el turista tenga este tipo de educación frente a, puede ser que puede hacer la actividad o puede ser que no, cómo funciona ese tipo de reembolsos, si no, si la gente ya pagó con anticipación, cómo se complica eso? ¿Hay un tema de seguro de clima o de lluvia o algo así por el estilo? ¿O cómo funciona ya en la operatividad? Santiago, aquí empiezan de pronto una de las presiones también importantes porque pues regularmente en muchos atractivos turísticos las condiciones son bien adversas. Lo mencionabas hace un rato y en Colombia el turismo de naturaleza tiene un porcentaje muy importante y pues aquí nosotros no tenemos el control de esas situaciones. Sin embargo, muchas veces de pronto desde las agencias o incluso desde el mismo turista te dicen, no, vamos, no importa, nos ponemos el poncho, nos vamos por la orillita, eso ahorita se pasa la lluvia, no hay problema, no, yo me pongo, pero realmente pues lo hacemos como con el afán de pronto de poder vivir la experiencia, de poder disfrutar o como lo teníamos planeado y como habíamos postulado en nuestra cabeza que iba a suceder ese evento. Cuando ocurren este tipo de actividades, nosotros siempre en la planeación debemos tener muy presente que debemos tener un plan B. Entonces, en caso de que haya lluvia, en caso de que se presenten situaciones por riesgo público, en caso de que la vía esté cerrada, porque también nosotros en los trayectos debemos considerar que en las rutas también pueden suceder, y vuelvo y digo, estas son cosas sobre las que nosotros no tenemos completamente el control. Entonces, en estos casos, activamos plan B, que muchas veces está pues ya alineado a lo que queríamos vivir, pero disminuyendo o quitando la presión que implica el riesgo en ese momento. Y ya, digamos que a nivel de reembolsos, creo que eso es un tema bien complejo porque pues, regularmente las agencias o los operadores ponen este ítem muy, muy claro y es que se determinan situaciones para poder llevar a cabo el plan, pero en caso de que no, pues se va a hacer plan B, como lo digo yo, y si no, pues se generan algún tipo de intercambios, trueques o acciones posteriores para que de pronto el turista no decline la participación en los eventos o no se lleve una mala experiencia de la empresa operadora, pero que sea consciente también de que definitivamente no es viable realizar la actividad. Pues es un tema de presiones, porque tienes la presión del turista, tienes la presión del operador, pero muchas veces pues, las condiciones ni climáticas o sociales o eventos pues no lo permiten, de capacidad del destino no lo permiten. Sí, chévere, muchas gracias. Y ahí entra un tema
nuevamente muy importante y es los sistemas de alerta temprana. Si esta alerta la da un sistema de alerta temprana bien conformado, donde hay una sirena, donde hay una transmisión de la información desde el sitio en donde se captura la información hacia las entidades y demás, pues seguramente el turista va a decir, ah, bueno, no, es que esto no es que el operador no quiere o que por alguna razón no quiso, sino no, realmente hay un sistema de alerta temprana que nos da una alerta y una alarma en donde dice, no, acá no se puede hacer la actividad. Entonces, la instalación de sistemas de alerta temprana es supremamente importante y mucho más para este tipo de actividad económica que amerita poder tener información minuto a minuto para poder tener la seguridad de las personas que están haciendo este tipo de actividad. Y acá estamos viendo en pantalla pues que existe un sistema de gestión de seguridad para el turismo aventura principalmente. Esto es de carácter obligatorio para los operadores que hacen este tipo de actividad. Entonces ya existe mucha normatividad, ya existen también algunas otras normas técnicas sectoriales para cada una de las actividades, para actividad de rafting, para actividad de rappel, para espeleología, hay unas normas técnicas sectoriales y estas normas técnicas nos da un lineamiento básico de cómo se deberían ejecutar las actividades. Entonces, bueno, Natalia, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con una experiencia que hicimos nosotros en el Cañón del Río Güejar y bueno, esperamos contar con tu presencia en futuras conferencias. Muchas gracias. Santiago, a ti, al equipo Positiva y a todos los que hacen parte de esta gran familia, muchísimas gracias. Nada, recordarles que siempre el turismo también parte desde una forma de autocuidado y que nosotros en todos los territorios entendemos esto desde esa manera holística, desde esa manera de sostenibilidad. Entonces, invitarlos a hacer un turismo responsable, sostenible, consciente y sobre todo que se pueda disfrutar y que sea sostenible a largo plazo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, entonces, continuando con nuestra presentación, vamos a mostrarles un poco acerca de cómo se pudo desarrollar un plan de contingencia para una actividad económica puntual que fue la actividad de rafting en el Cañón del Río Güejar, de la cual pudimos hacer parte nosotros también con apoyo de Naciones Unidas, con el PNUD, acá a nivel país. Y pues se tuvieron que tener muchas variables, como les venimos hablando un poco con Natalia también, y fue todo este plan integral de contingencias para la actividad de rafting, en donde se establecieron diferentes roles y responsabilidades para empresas operadoras y no solamente unos roles, digamos, genéricos para un documento, sino roles específicos dependiendo de la actividad económica que se estaba haciendo. Entonces se establecieron algunos roles como gerente comercial o representante legal, un jefe de operaciones, un jefe de logística, un encargado de transporte, un encargado de unos guías y kayaks también. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta que los roles y responsabilidades no son genéricos, sino dependiendo de la actividad económica y dependiendo del territorio donde se está haciendo y dependiendo de las condiciones de esa actividad económica, es muy importante generar los roles y responsabilidades para cada uno de forma muy personalizada. Acá también tenemos los niveles de emergencia en donde empezamos a establecer cuáles eran los niveles que se iban a tener y de qué forma se iban a activar estos niveles de emergencia. Podemos ver que el nivel 3 ya lo activaríamos un comité municipal de gestión de riesgos si es necesario. El nivel 2 activaría bomberos y también en el nivel 3 se activa también. Defensa Civil se activaría en el nivel 2 y el nivel 3. ASO Güejar, que es una asociación en su momento del Cañón del Río Güejar, se activaría en nivel 2 y nivel 3. Y vemos que en todo momento se activarían gran cantidad de elementos en donde fue muy importante empezar a determinar junto con la población, junto con las personas que ejecutan este tipo de labor, cómo activaríamos los niveles de emergencia y de qué forma iban a generarse las comunicaciones. Vemos aquí que en el nivel 1 pues se activa los guías y kayakistas del mismo operador. Sin embargo, si tenemos un nivel 3, los guías y kayakistas siempre están involucrados en todos los niveles de una emergencia. Entonces estamos hablando acerca de los niveles de emergencia, entonces acá pusimos también que quién activaría el sistema de emergencias en tierra, de qué forma se haría, cómo lo íbamos a lograr. Y es así donde se diseñó una cadena de llamadas de activación. En su momento pues se activa actualmente bajo un sistema de celular. Se está generando la posibilidad de tener un sistema de comunicación para toda esta área y ese pues proyecto quedó postulado dentro de este plan de contingencias y ellos están buscando
pues este soporte económico para poder tener un sistema de comunicación vía radio que siempre esté activo y también un sistema de alerta temprana que permita tener información de lo que está sucediendo río arriba o ríos arriba, porque hay una conjunción de dos ríos también en este sector, de tal forma que puedan conocer la elevación de los niveles del río de una forma mucho más rápida y poder tener un sistema de alerta que les pueda llegar a generar esta prevención de sacar a las personas. Y también generamos pues todos los niveles de alerta como les venía mencionando y tenemos unos escenarios de emergencia que se diseñaron o se establecieron para esta actividad económica en este territorio específico. Basado en esos niveles de emergencia, se logró tener cuáles eran los protocolos de respuesta a emergencia y unas guías tácticas específicas para cada uno de ellos. No sé si se alcanza a ver en pantalla, pero pues se diseñaron unos protocolos específicos para daño o pérdida de balsa, para caída de turista fuera de la balsa, para extravío de turista por arrastre del río abajo y demás. Entonces, cada uno de estos cuadros que tiene un color diferente es un protocolo específico y como pueden ver, no se llama PONS o procedimientos operativos normalizados generales de incendio y primeros auxilios, sino algo muy puntual, específico para lo que sucede en esta actividad económica. Entonces, en este escenario, pues se hicieron también algunos escenarios de simulacro y simulaciones en donde se tuvieron cuáles eran los casos que se iban a tratar para esta actividad económica. Este plan de contingencia se puso a prueba con un escenario lo más cercano a la realidad posible, en donde se movilizaron todos los recursos de los operadores, de las entidades de apoyo externo. Se diseñó de tal forma que todos tuvieran la información. Después se corrigió lo que se tenía que corregir cuando se puso a prueba y de esta forma pues ya se generó un contexto mucho más puntual y mucho más específico con unos puntos específicos de control y unas rutas de evacuación. También se tienen que diseñar rutas de evacuación del personal que está, o de los turistas que están a cargo de los operadores, hacia una zona segura también. Esto es uno de los grandes retos y es, bueno, ¿cómo logro llevar esa teoría de las rutas de evacuación y los puntos de encuentro a una extensión supremamente larga, a unos tiempos supremamente largos y a unas condiciones físicas completamente diferentes a las que nosotros conocemos en el sector empresarial, digamos, o en el sector industrial? Acá se diseñaron rutas de evacuación y en la tercera foto que ustedes pueden ver están las personas saliendo hacia una ruta de evacuación y esa es la ruta de evacuación que se diseñó con la naturaleza del territorio en el que estamos. Se tiene que diseñar estas rutas de tal forma que en este mapa se pusieron diferentes rutas y unos puntos que son los chinches que están ahí rojitos, donde se diseñaron cuáles eran los puntos de control en donde se puede llegar a tener comunicación. Basados en la limitación de la comunicación, se establecieron esos puntos de control y algunas rutas de evacuación para poder tener muy claro por parte de todos los operadores hacia dónde tienen que evacuar. Acá teníamos la dificultad, o se tiene actualmente la dificultad de ausencia de comunicación en algunas partes de la ruta, y eso es lo que se busca corregir en cierto momento, teniendo ojalá una forma de comunicación total en toda la ruta. Es una ruta larga, es una ruta que tiene cierto nivel de dificultad y es importante pues que tengan todos comunicación durante toda la ruta. Bien, pues entonces esta es la presentación para el día de hoy. Ya tenemos poco tiempo. Esto es un poco algo de la bibliografía que nosotros trabajamos para el día de hoy. Y Diana, prosigamos con la evaluación después de la sesión de capacitación, por favor. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Santiago. Vamos entonces con este segundo sondeo. La primera pregunta dice: la planificación de rutas turísticas debe: A, seguir modas; B, maximizar afluencia; C, integrar riesgo y vocación. Esperaremos unos segundos a que nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Las respuestas quedaron de la siguiente manera: A, seguir modas, 3%; B, maximizar afluencia, 12%; C, integrar riesgo y vocación, 85%. Doctor, ¿cómo les fue a los participantes con esta pregunta? Diana, muy bien. Qué bien que no pusieron mucho seguir modas, porque desafortunadamente, o pusimos esta pregunta el día de hoy porque desafortunadamente
se han vuelto muy, no sé cómo mencionarlo, instagrameables ciertos elementos. Entonces, tomarse la foto en el borde de un cañón, tomarse la foto encima de la piedra, de la roca, lo más al límite y al riesgo posible para que la foto quede bien para subirla a las redes sociales. Entonces, esto ha traído una gran cantidad de complicaciones a nivel nacional y a nivel internacional, y por eso lo pusimos acá. Pero la planificación de la ruta turística, pues, no debería obedecer a la foto del Instagram, sino integrar los riesgos y la vocación del por qué queremos hacer esa ruta turística y no exponernos a un riesgo por una foto. Entonces sí, efectivamente es la que casi todos respondieron. Muchas gracias. Muy bien, seguimos entonces con la segunda pregunta. Las normas sirven para A, definir mínimos aceptables, B, reemplazar criterio o C, evitar análisis. Esperaremos en unos segundos a que ustedes nos den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron de la siguiente manera. A, definir mínimos aceptables, 87%. B, reemplazar criterio, 9%. Y C, evitar análisis, un 4%. Bien, Diana, muchas gracias. Bueno, muy bien, efectivamente es eso, es definir los mínimos aceptables. Sin embargo, la normatividad siempre establece lo mínimo y nosotros, pues en este caso como operadores turísticos, pues no deberíamos solamente cumplir con lo mínimo, sino tal vez un poco más. O como turistas, pues ver quiénes cumplen lo mínimo, que ya es un muy buen avance, pero pues poder tener muy fortalecida la gestión. Entonces, efectivamente, estas normas técnicas sectoriales, todo esto que estuvimos hablando un poco en la conferencia, nos establece los criterios mínimos, de qué forma se tienen que erradicar ante las entidades para que uno los pueda consultar si están certificados o no, y esto nos ayuda mucho para tener un turismo mucho más seguro. Muy bien, vamos entonces con la última pregunta de este sondeo final. Evaluar capacidad permite A, ajustar uso y respuesta, B, aumentar demanda y C, eliminar controles. Esperaremos en unos segundos a que ustedes den sus respuestas en pantalla y volvemos con los resultados. Los resultados quedaron así: ajustar uso y respuesta 89%, B, aumentar demanda 9% y C, eliminar controles 1%. Bien, Diana, muchas gracias. Efectivamente, ajustar uso y respuesta es la respuesta correcta al momento de evaluar capacidades. Entonces, esto nos permite a nosotros hacer este estudio interno, este análisis interno, para realmente identificar cuántos turistas puedo recibir, con qué tipo de recursos cuento, cómo puedo responder ante una emergencia y demás. Y si las necesidades o las obligaciones de la norma técnica sectorial de mi actividad económica en temas de turismo las puedo cumplir o no. Entonces, por ahí es la tarea. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Por aquí tenemos en el chat una pregunta. Es más remitida al plan de contingencia, si es posible que se comparta el plan de contingencia para hacer su lectura completa. Creo que ya está compartida en las páginas oficiales del municipio o en la página del PNUD. Esa sería la forma oficial, pues, de poderlo compartir. Pero no podemos compartirlo, digamos, por esta vía, pero está en el PNUD o en la página de Mesetas también. Puede estar. Muy bien, doctor Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos su conocimiento. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. Así es, Diana. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la asistencia. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos el compromiso con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza de Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de 50 y de 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Te recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección educativa.
En Positiva queremos que estés siempre el día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente vas a escanear este código QR que aparece en pantalla. Y aprovecho para dejarles una invitación imperdible a las personas que están en Caquetá. Los queremos invitar a vivir el primer Congreso Nacional en Salud Psicosocial. La cita es este 19 de junio en el auditorio de la Universidad de la Amazonía en Florencia. Les recordamos que es un evento 100% gratuito y certificado para nuestros afiliados Positiva. Sin embargo, los cupos son limitados y están sujetos a confirmación, por eso los invitamos a inscribirse en este código QR. Bueno, de esta manera me despido. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Chao. En el mundo laboral actual, la seguridad y la salud en el trabajo son esenciales para el bienestar de todos los colombianos. Por eso, Positiva, compañía de seguros, a través de Positiva Educa, te invita a ser parte del Plan Nacional de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo, una formación multimodal de alto impacto, diseñada para desarrollar habilidades clave para el cuidado de la vida, adaptada a tus necesidades y horarios. Con más de 150 cursos virtuales especializados en bioseguridad y salud pública, emergencias y primeros auxilios, ergonomía y trabajo seguro, gestión del conocimiento y cultura organizacional, habilidades para la vida y formación transversal, inducción y reinducción, prevención de riesgos laborales, salud mental y bienestar laboral, seguridad vial, seguridad y salud en el trabajo, SGSST. Nuestra metodología de aprendizaje y plataforma incluye autoaprendizaje y flexibilidad, contenidos asincrónicos que permiten estudiar a tu ritmo en cualquier momento y lugar, ambiente virtual interactivo, módulos estructurados con recursos multimedia, evaluaciones y seguimiento, gamificación y microlearning, lecciones breves y dinámicas de juego para mantener el interés y facilitar la retención de conocimientos. Plataforma tecnológica intuitiva, LMS Moodle, con acceso fácil y navegación amigable a través de un entorno virtual confiable y eficiente. Cada curso está estructurado bajo un modelo de aprendizaje accesible y flexible, permitiendo que los trabajadores avancen a su ritmo en cualquier momento y desde cualquier lugar. Promovemos el bienestar de los colombianos a través de una formación de calidad, desde cápsulas de aprendizaje hasta cursos de nivel avanzado. Ingresa a www.posipedia.com.co, inscríbete y mejora tus habilidades en seguridad y salud en el trabajo.